invoqué al diablo porque no creía en él. Mi relato de terror comenzó hace un año, y por desgracia aún no termina. Nunca fui una persona creyente de cosas paranormales, de hecho, siempre me burlé de las personas que creían en esas cosas, y ahora que le cuento mi experiencia a alguien, me topo con personas que se burlan de mí y me tachan de loco, tal y como yo lo hacía con otros. Yo tenía una vida normal, tenía un trabajo y una novia, y visitaba a mis familiares algunos fines de semana. Nunca fui alguien que acudiera a brujería, ni buscaba experimentar eventos paranormales. Fue precisamente por burlarme de alguien que mi vida cambió. Aquella persona contaba cómo había visto a un ser con cuernos salir de su habitación, y yo comencé a burlarme y a decirle que era su esposo, porque ella le había puesto los cuernos. Mi broma no cayó bien, y en verdad lo entiendo, y fue en ese momento que ella me preguntó que si no creía en esas cosas, a lo que yo le dije que no. Entonces, ella de inmediato me dijo que si no creía, que esa noche invocara a un demonio y le diera permiso para entrar en mi vida. Yo no tuve ningún miedo, y frente a todos dije que le daba permiso al diablo a entrar en mi vida, que me daría gusto conocerlo. En ese momento no entendí lo que acababa de hacer, y seguramente nadie en esa fiesta lo sabía, pero a raíz de esa estúpida invocación fue que mi vida cambió. Los siguientes días fueron normales, tanto en el trabajo como en mis relaciones personales. El primer cambio sucedió con mis sueños, y debido a eso, yo demerité lo importantes que eran. Recuerdo aquel primer sueño extraño, porque por alguna razón no me lo pude sacar de la cabeza nunca. Estaba en una cueva iluminada con una tenue luz que no provenía de ningún lado, y como estaba soñando ni siquiera pensé en eso. Comencé a caminar por esa cueva, que iba en descenso hacia un lugar desconocido. Aunque había camino hacia arriba, yo había preferido caminar hacia abajo. Al pasar algunos metros, la cueva se comenzó a torcer hacia la izquierda, y seguí caminando. Al frente, quizás a 20 metros, noté que había algunas puertas de madera. Al llegar a la primera, la abrí, pero del otro lado no había nada, solo era la pared de la cueva. Pero al volverla a cerrar, escuché que del otro lado alguien tocaba en 3 ocasiones. Volví a abrir la puerta, y del otro lado estaba una habitación oscura, y en la entrada estaba un hombre muy delgado, que me miraba sin parpadear. Aquel hombre avanzó hacia mí, y de algún modo supe que ese hombre era peligroso. Di unos pasos hacia atrás, y el hombre se detuvo, y me dijo que porque me alejaba si yo lo había invocado. Y en ese momento pude ver que sus ojos irradiaban una luz roja desde su interior. Cuando el hombre me sonrió, fue que desperté. Como dije, ese sueño solamente me había resultado curioso, porque de hecho ya había olvidado que había invocado al diablo. Ese día aquel sueño me rondó por la cabeza, y me pareció curioso que no se me fuera del todo, porque recordaba cada instante de ese sueño, y eso nunca me había pasado. Siempre he olvidado gran parte de mis sueños o pesadillas, solo recuerdo fragmentos, o de plano olvido todo el sueño. Los siguientes días también fueron normales, pero las noches comenzaron a ser extrañas, porque por las madrugadas algún ruido me despertaba, pero al abrir los ojos, no escuchaba nada. La primera vez pensé que alguien se había metido a robar, y a oscuras comencé a buscar algo para que me sirviera de arma, y así salir a defender mi propiedad, pero al no encontrar nada, solo me quedó pegar mi oreja a la puerta en busca de algún sonido extraño. No quería llamar a la policía en caso de que no hubiera nadie en la casa. Estuve pegado a la puerta por 2 o 3 minutos, y al no escuchar nada, decidí salir. Pero no había nadie en la casa, todo estaba en orden y no había ningún indicio de que alguien se hubiera metido. Antes de regresar a mi cuarto, de la cocina tomé un cuchillo y lo metí en un buró junto a mi cama. Las otras ocasiones que algún ruido me despertaba, tomaba el cuchillo y salía en busca de algún ladrón, pero nunca encontré a nadie. Pero una noche todo cambió, porque después de revisar la casa, y de asegurarme que las puertas y ventanas estaban bien cerradas, cuando me dirigía a mi cuarto, una risa de hombre escuché justo detrás de mí.
Me giré con rapidez, pero no había nadie, la sala de mi casa estaba completamente sola y la risa había cesado. Apagué la luz de la sala, y corriendo me regresé a mi cuarto. Supe que los ruidos que me despertaban no los emitían los vivos. Después de esa noche, cada que los ruidos me despertaban, escuchaba que un hombre de voz gruesa reía justo afuera de mi cuarto. Nunca me levanté para encarar a esa cosa que estaba afuera de mi cuarto, me daba miedo toparme con algún fantasma. Ahora sé que un fantasma habría sido algo bueno en mi vida, incluso un fantasma malvado era una buena opción. No importaba si dormía en una habitación de hotel, como lo hice en una ocasión, porque un ruido extraño, que no sé cómo describir, me despertó. Y escuché que del otro lado de la puerta, en esa habitación de hotel donde estaba, aquella risa siniestra se escuchaba con claridad. Supe que lo que sea que me estaba acosando, me perseguiría a cualquier lado. Mi rostro comenzó a evidenciar mi cansancio, porque las ojeras reflejaban mis malas noches, y las personas que me conocían se comenzaron a preocupar por mi salud. No podía decirles que algo paranormal estaba rondándome, porque yo siempre me burlaba de esas personas, y pensé que se burlarían de mí, o pensarían que estaba jugando con ellos. Internet fue uno de los lugares donde encontré algo de apoyo, porque usando otro nombre conté lo que estaba pasando, y más de una persona me dio algunas recomendaciones, como orar algún salmo en específico, o acudir con alguna persona que se especializaba en fantasmas, porque en ese momento yo pensaba que lo que me atormentaba era un fantasma. Hice todas las recomendaciones, incluso acudí con varios curanderos y brujas, pero nada cambió, aquella cosa se pasaba la noche afuera del cuarto en donde yo dormía. Tuve el valor de confesarle a un amigo lo que me estaba pasando, y después de no creerme por casi todo el día, al final me recordó algo que ya casi había olvidado, que yo había invocado al diablo. Escuchar esas palabras me helaron la sangre, porque un fantasma era una cosa, con la ayuda adecuada pensaba que podría lidiar con él, pero el diablo era algo completamente diferente, porque no sabía qué hacer. Mi amigo me recomendó acudir a la iglesia, en caso de que yo no estuviera jugando con él, y eso hice. Esa tarde, justo al salir del trabajo, acudí a una iglesia, donde después de que el sacerdote me regañó por andar invocando al diablo, me dijo que quizás estaba sugestionado, pero que en caso de que fuera cierto, había maneras de ayudarme. Me dijo que de momento estaba ocupado, porque se acercaba la fiesta del santo del templo, pero que yo comenzara rociando agua bendita y orando todas las noches. Eso hice, bañé mi casa con el agua bendita, y recé los salmos que me había recomendado, incluyendo el Salmo 91. Pero nada cambió, porque esa noche volví a ser despertado, y volví a escuchar esa risa siniestra afuera de mi cuarto. Pero una noche fue la peor de todas, porque justo después de rociar el agua bendita y orar por toda la casa, entré a mi cuarto, y escuché que alguien tocaba la puerta de mi habitación. No te librarás de mí, tú me invocaste. Me dijo aquella cosa con una voz inhumana, que no sé cómo describir. De pronto, la perilla de la puerta comenzó a girar, y vi aterrado cómo la puerta se abría lentamente. De pronto, sin previo aviso, la puerta se abrió de golpe, y di un salto al escuchar que se azotaba en la pared. El pasillo estaba oscuro, pero pude ver una silueta oscura en medio de esa oscuridad. Esa sombra tenía unos ojos rojos brillantes, y una sonrisa amarillenta y burlona, y me miraba con atención. Sacó de su boca la lengua y se saboreó al verme, como un animal relamiéndose antes de devorar a su presa. Por un instinto que no sabía que tenía, abrí el cajón del buró y saqué el cuchillo que había metido ahí semanas antes. Lo tomé con mi mano temblorosa, y lo apunté hacia esa cosa, mientras yo retrocedía hacia un rincón de la habitación. Pero aquella cosa solo sonrió, y después dio un paso hacia adelante. Yo sentí que el alma se me salía del cuerpo, y me aterré más cuando vi que aquella cosa entraba totalmente a mi cuarto. Ahí pude ver a esa cosa con la luz de mi habitación. Era un ser amorfo, con piernas de animal y el torso de un hombre, pero tenía senos de mujer, era de color café claro,
pero con quemaduras por todas partes, y también tenía cuernos en la cabeza. Cerré mis ojos cuando noté que esa cosa no se detenía, y solamente apunté el cuchillo hacia esa cosa. Aquel demonio me habló en un idioma que no identifico, no era latín, era un idioma que nunca antes había escuchado. Después se carcajeó y pude sentir que se acuclillaba frente a mí. Yo continuaba con los ojos cerrados, y sentí que aquella cosa tomaba la punta del cuchillo, no me lo quería quitar, solo lo estaba tocando con sus dedos. De pronto, aquel ser tomó mi mano que sostenía mi arma, y con una fuerza sobrehumana hizo que el cuchillo dejara de apuntar hacia adelante e hizo que apuntara hacia mí. Y comenzó a acercar la filosa punta hacia mí. Yo luchaba con todas mis fuerzas, pero no podía con esa fuerza, y cuando sentí la punta del cuchillo en mi cuello, perdí el conocimiento. Desperté al amanecer, y aún tenía el cuchillo en mi mano. Por un momento pensé que todo había sido un sueño, pero tenía un pequeño dolor en mi cuello, y al verme en el espejo, supe que no había sido un sueño, porque tenía una pequeña herida provocada por el cuchillo. Ese mismo día acudí con el sacerdote, y le supliqué que me ayudara ese mismo día, y así lo hizo, aunque noté que no me creía mucho. Han pasado algunas semanas desde aquella aterradora noche, y ya no he vuelto a ver a ese demonio, pero todavía soy despertado por extraños ruidos, y aún escucho la risa siniestra afuera de mi cuarto, pero esos eventos cada vez son más distantes, aunque aún continúan. Espero que este relato te haya gustado. De ser así, te invito a que te suscribas al canal y le des like al video. Gracias.